Hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo del canal. Continuamos con la asignatura de electrónica y vamos a resolver un nuevo ejercicio de circuitos en el que vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. Si os habéis visto el otro vídeo, os fijaréis que es el mismo circuito con los mismos datos que había en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior lo resolvimos por mallas, ahora lo vamos a resolver por nodos. Voy a hacer una breve introducción que si os habéis visto el otro vídeo os podéis saltar, y si no, que yo creo que os va a venir bien, que es las dos leyes de Kirchhoff. Las dos leyes de Kirchhoff son la ley de mallas, que básicamente nos dice que, bueno, lo primero, saber qué es una malla. Una malla es cualquier camino cerrado por el que pueda circular corriente, ¿vale? En este caso tendríamos una primera malla que sería esta de aquí, una segunda malla que sería esta de aquí, una tercera malla que sería esta de aquí, y una cuarta malla que sería esta de aquí, el camino externo, el periférico, que podríamos considerar como una supermalla. La ley de mallas de Kirchhoff lo que nos dice es que la caída de voltaje en todos, la suma de las caídas de voltaje en todos los componentes de una malla es igual a 0. Con lo cual, la caída de voltaje aquí, 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 sumadas, tiene que ser 0 en esta malla. En esta malla, en la malla 2 sería esto más esto más esto más esto, igual a 0. En esta más esto, y en la supermalla, esto. Esa es la ley de mallas de Kirchhoff. Y que resolvimos el ejercicio, este mismo ejercicio lo hemos resuelto por la ley de mallas para calcular las corrientes de la malla 1, malla 2 y malla 3, en otro vídeo que si queréis podéis ver. Ahora vamos a resolver este mismo ejercicio por nodos, en el cual lo que vamos a hallar son las caídas de tensión en este punto, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, ¿vale? Para eso nos sirve cada una de las dos leyes, por eso siempre van de la mano. La ley de nodos nos dice, bueno, primero os voy a explicar también lo que es un nodo. Un nodo es cualquier punto en el cual la corriente tenga una elección para poder seguir por cualquiera de los dos caminos. Esto sería un nodo, que la corriente puede ir por aquí, irse por aquí o por aquí, a este sería otro, aquí habría otro, bueno, en fin. La ley de nodos lo que nos dice es que la corriente, todas las corrientes que entran en un nodo son igual a todas las corrientes que salen del nodo. Sumándolas, quiero decir, o sea, si entran en un nodo dos corrientes, se suman, la suma de esas dos corrientes tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salgan. Eso es lo que nos dice la ley de nodos. Una vez sabido lo que es la ley de mallas y la ley de nodos de Kirchhoff, vamos a aplicarla, en este caso, la de nodos, en este circuito. También un aspecto importante que tenemos que utilizar es la ley de Ohm, que nos dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. O lo que es lo mismo, y lo que vamos a usar en este ejercicio, intensidad es igual a voltaje entre resistencia. ¿Por qué en los ejercicios de mallas utilizamos esta y en los de nodos esta? Porque en los de mallas buscamos hallar corrientes y en los de nodos buscamos hallar voltajes a partir de corrientes, y en la de mallas a partir de voltajes. Por eso, en función de lo que utilicemos, pues vamos a utilizar la ley de Ohm expresada de distinta forma. Vale, esa es la introducción, vamos a proceder a hacer el ejercicio. Esto significa que el circuito está conectado a tierra desde aquí, es decir, la caída de tensión aquí es 0. Otra cosa importante son los generadores. Esto es un generador de tensión continua. La placa larga es el más y la placa pequeña es el menos. Esto, un rombo con un más y con un menos, es un generador de tensión también, pero alterna. Alterna significa que depende de otro valor del circuito, en este caso de V2. V2 es la tensión que cae aquí. Todo lo que está en rojo son datos que da el enunciado. Un rombo con una flecha es un generador de corriente alterna. Y al igual que el generador de corriente continua, el generador de tensión alterna va a depender de otro valor del circuito, en este caso de Ix, que es la corriente que circula por este cable. Y luego ya por último tendríamos esto, que sería un generador de corriente continua, que no depende de ningún valor del circuito y simplemente pues nos darían aquí los valores, el valor de la intensidad, en este caso 5 amperios. Vale, sabiendo esto vamos a proceder a calcular. Lo primero que queremos hacer es identificar los nodos de interés. Nuestros nodos de interés son los que nos dan información en el ejercicio. En el ejercicio nos dan información de que aquí el voltaje que hay en este punto es V1 y el que hay en este punto es V2. Vamos a definir antes del ejercicio los puntos de voltaje que queremos utilizar para calcular con nodos. En mallas calculábamos intensidades, en nodos calculamos voltajes. Aquí vamos a poner que cae V5, por ejemplo, por darle un nombre. En este punto vamos a poner que cae V4. En este punto
lo vamos a poner... Bueno, en este punto no vamos a poner nada, porque solo con V2 lo vamos a poder resolver porque aquí hay un generador de corriente. V5, voy a llamar V3. V3 es la tensión que cae en este punto. En este punto, ¿qué tensión cae? Pues es una tensión, es la tensión que viene de este generador. Con lo cual, V3, entre V3 y tierra solo está el generador, con lo cual V3 es 20 voltios. Este es muy fácil de hallar, ¿vale? Para calcular el resto de valores vamos a definir corrientes. Para definir las corrientes, da igual el sentido en el que las definamos, siempre y cuando las mantengamos dentro del ejercicio. Es decir, si establecemos que el lado positivo es hacia la derecha y el negativo hacia la izquierda, pues mientras eso lo mantengamos durante todo el ejercicio, es suficiente. No hay ninguna ley que nos diga que hacia la derecha tiene que ser positivo. Vamos a definir que por aquí va una corriente que entra al nodo V1. Por aquí la corriente sale y por aquí la corriente sale, ¿vale? Esta corriente, con lo cual entraría en este nodo hacia acá, y establecemos que la corriente en este caso la flecha es hacia arriba, con lo cual aquí entra una corriente, porque esto es un generador de corriente, y por aquí pues ponemos que sale también, por ejemplo. Con estos datos ya podemos empezar a calcular. Este va a ser nuestro nodo 1 y este nuestro nodo 2, ¿vale? En el nodo 1, ¿qué tenemos en el nodo 1? En el nodo 1 tenemos que entrar una corriente por aquí y sale otra corriente por aquí y otra corriente por aquí. Por la ley de nodos, esta corriente tiene que ser igual a la suma de estas dos, porque esta es entrante y estas dos son salientes. Entonces, ¿qué corriente viene por aquí? Pues utilizamos esta fórmula. I igual a V entre R. R es 10. ¿Cuánto es V? Pues es la tensión en el punto del que viene la corriente menos la tensión en el punto al que va. La corriente viene desde V3 y va a V1. Con lo cual, esta es la tensión que cae en este punto. Entre la resistencia, corriente. Ya tenemos la corriente entrante. Y esto tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes. Esta corriente saliente, aplicamos lo mismo. Desde donde viene, es decir, V1, menos hacia donde va, es decir, V2, partido de la resistencia que atraviesa. En este caso, 5. Y esta corriente que sale, más, es igual a lo mismo desde donde viene, V1 menos hacia donde va, V4, partido de la resistencia, 40. Ya tenemos la primera ecuación que nos sale del nodo 1, ¿vale? ¿Cuánto es V4? V4 es un valor que podemos calcular directamente. ¿Por qué? Este punto es el mismo que este punto, porque aquí no hay ninguna resistencia. Con lo cual, si la Tierra está aquí entre V4 y la Tierra, solo está este generador de tensión. Entonces, la tensión que cae en este punto es la que proporciona el propio generador, es decir, 6V2. No sabemos cuánto vale V2, pero ya hemos dejado V4 en función de V2. Para calcular cuánto vale V2 nos vamos a ir al segundo nodo. El segundo nodo vamos a proceder de la misma forma. Esta corriente entra y esta sale, con lo cual corrientes entrantes, la suma de las corrientes entrantes tiene que ser igual a la suma de las corrientes salientes. La corriente entrante, en este caso, partimos de esta. Desde donde viene hacia donde va. Viene desde V1 y va hacia V2. Entre la resistencia que atraviesa, 5 voltios. Entrante, más entrante. Desde donde viene hacia donde va. Viene desde el 0 y va hacia V2. Viene desde 0 porque viene desde tierra. Partido de resistencia. Bueno, de hecho esto es más sencillo porque aquí estamos sumando corrientes y la corriente que entra en este punto, en este voltaje desde aquí, es simplemente 1,5 y X, por ser un generador de corriente. Si es un generador de corriente, ya nos dan el valor de corriente, no tenemos que calcularla con esta fórmula, ya tenemos la corriente. Igual a la corriente que sale. La corriente que sale, desde donde va desde donde sale hacia donde va. Sale desde V2, va hacia 0 y entre la resistencia que atraviesa. La resistencia que atraviesa es 5. Esto es igual que V2 entre 5. ¿Vale? Con estos valores ya lo único que nos interesaría sería calcular el valor de Ix, ¿vale?
si conseguimos Ix, podemos sustituirlo aquí y ya tendríamos solo Vs para resolver. Ix es una corriente, lo podemos calcular con esta fórmula. Ix es la corriente que viene desde aquí, pasa por aquí, ¿vale? Con lo cual, la corriente que viene desde aquí lo vamos a calcular con la misma fórmula que hemos utilizado antes, voltaje entre resistencia. La corriente desde donde viene, V1, hacia donde va, V4. Es un dato del enunciado Ix, está ahí. Entre la resistencia que atraviesa, que es 40. Ya tenemos Ix. Simplemente tenemos que sustituir aquí y tendríamos ecuaciones simplemente que nuestras incógnitas serían V1, V2 y V3 y V4. Solo tenemos dos ecuaciones, con lo cual necesitamos dos incógnitas. Vamos a tener dos incógnitas porque el valor de V3 lo conocemos y el valor de V4 lo podemos expresar en función de V2. Con lo cual vamos a tener dos ecuaciones para dos incógnitas. No hay ningún problema. Vamos a solucionar la primera, vamos a dejarla sencilla. Para dejarla sencilla vamos a quitar los denominadores y para eso tenemos que poner denominador común que va a ser 40. Para que este sea 40 nos va a quedar 4V3 menos 4V1. He multiplicado por 4 en el numerador, pues multiplico en el denominador, pues multiplico por 4 en el numerador. Multiplico por 8 en el denominador de aquí para... Multiplico también entonces por 8 en el numerador. Y en este caso se deja como está porque es sobre 40. V1 menos V4. V4 en función de V2, 6V2. V3 lo ponemos también en función del valor que hemos obtenido, que es 20, porque es lo que cae aquí. 20 por 4, que es 120. 20 por 4, no, 20 por 4 es 80. 80. ¿Vale? Y ahora solucionamos esta segunda. Esta segunda lo mismo. Vamos a poner el denominador común y en este caso el denominador común más sencillo es pues 5, porque ya tenemos aquí 5 y aquí 5. Pero primero voy a sustituir Ix por el valor de Ix. Entonces tendríamos, lo voy a hacer aquí, 1,5 por Ix, que es V1 menos V4 entre 40, va a ser 1,5 V1 por V4, que es 6V2, 6 por 1,5, 9, V2 partido de 40. ¿Vale? Entonces, esto es aquello de allí, es esto. Y volvemos a hacer denominador común. En este caso, volvemos a tener que elegir 40 por narices, porque este tiene 40. Entonces nos queda, aquí tenemos que multiplicar por 8 para que se ponga en 40, 8V1 menos 8V2, igual a... No, más 1,5 V1, esto es un menos que he puesto un por, menos 9 V2, igual a, aquí tenemos que poner un 40, 8 V2. Vamos a agrupar y ya tendríamos nuestras ecuaciones. Agrupamos, vamos a poner las V's a la izquierda y los números solos a la derecha. Ahí tendríamos menos 4, menos 8, menos 12, más 1, menos 11. Menos 11 V1, que tendríamos 8, eso es. Este pasa sumando, 8 V2, este pasa sumando, 14 V2. Y el 80 pasa al otro lado restando, menos 80. Estos serían estos. Y el último, 8 V1 más 1,5 V1, 9,5 V1. Los V2 se quedan menos 8, menos 9, menos 17. Más 8, menos 9. No, menos 8 porque pasé restando 17, 25. 25 V2 igual a, no hay números individuales, 0. Aquí tendríamos nuestras ecuaciones para sacar V1 y V2. A partir de V2 resolveríamos V4 y V3 ya lo tenemos. Con lo cual, hemos visto una segunda aplicación para el mismo ejercicio, cómo la ley de mallas y la ley de nodos funcionan en conjunto para poder resolver todas las incógnitas que tiene un circuito, que son las corrientes que circulan por cada una de las mallas y que vamos a hallar mediante la ley de mallas
y los voltajes que caen en cada uno de los nodos, y que vamos a hallar por la ley de nodos. Podéis acordaros por esa regla. En fin, ya tenemos el ejercicio realizado. Recordad que si queréis ver algún ejercicio más, tenemos este mismo ejercicio resuelto por mallas, y vamos a proponer algún ejercicio más pues resueltos por mallas y por nodos, para que podáis afianzar los conceptos. Si tenéis alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios, y si queréis más información podéis visitar nuestra página web www.aprobadísimos.es o seguirnos en nuestra cuenta de Instagram para mantenernos actualizados. @aprobadísimos.